Me da muchísimo gusto saludarlos, darles la bienvenida en este evento, Cumbre Mil Empresas, Mundo Ejecutivo, de los más relevantes y de mayor trascendencia anualmente. Y un placer y un agradecimiento también por la invitación que amablemente nos han extendido la Asociación Mexicana en Dirección de Recursos Humanos, a medir que el próximo año estará cumpliendo 75 años, pues participando muy activamente y siempre de la mano con nuestros amigos de Mundo Ejecutivo. Y en esta ocasión me complace de verdad que hayan aceptado la invitación dos personalidades del mundo de los recursos humanos, en un momento en el cual la gestión de talento se ha vuelto crítica, estratégica, preponderante, ya no diría yo nada más en las organizaciones, en la sociedad en general, no solo en nuestro país, en el mundo también, en términos generales. El factor humano, la conciencia sobre las personas, es punto neurálgico hoy, central, de las decisiones que todos debemos de tomar alrededor de las cosas en las que nos desenvolvemos, en cualquier ámbito. La naturaleza del trabajo ha cambiado. Ese es el tema de nuestro panel. Y para ello me complace en presentarles en este panel primero a la licenciada Gabriela García Cortés. Gaby es la vicepresidente de Recursos Humanos para PepsiCo Foods México. Y bienvenida, Gaby, qué gusto tenerte por aquí en el panel. Muchas gracias y mucho gusto de estar aquí. Y también tenemos a Salvador Ortega, director de Recursos Humanos para América Latina de una gran corporación que es Newell Brands. Salvador, bienvenido al panel. Mauricio, estimado, como siempre un gustazo estar contigo aquí, acompañado de Gaby, por supuesto, para conversar de un tema, como bien lo dijiste, sumamente relevante en los negocios, pero sobre todo en la sociedad. En la sociedad, así es. Y yo creo que el tema se presta justamente para que entre los tres abordemos las perspectivas que el tema de talento, personas, bienestar, etcétera, está cobrando y ha tenido un papel preponderante en nuestras conversaciones, sobre todo en los últimos ya prácticamente 2 años. Para ello, Gaby, y para dar ya inicio a nuestro panel, te preguntaría, justamente desde el punto de vista social, desde el punto de vista laboral, ¿cuáles consideras que son los cambios más significativos en la calidad de las relaciones interpersonales a raíz de lo experimentado en el último año, o en el último casi 2 años que decía yo? Sí, muchas gracias. Y miren, o sea, partimos de que somos seres sociales, ¿no? Y que de pronto, sin precedente y sin mayor aviso, tuvimos que aislarnos todos. Entonces, eso generó un contexto que no habíamos tenido, que no habíamos vivido y ha tenido unas consecuencias interesantísimas en términos del manejo y el tratamiento humano, ¿no? Sin duda, este nuevo contexto mundial está imponiendo cambios considerables en las relaciones interpersonales. Y miren, o sea, simplemente ahora, ¿no? Estamos unos conectados, otros allá, y hemos tenido que encontrar la manera de cómo establecer rutinas basadas en la comunicación digital, lo cual ha provocado que de alguna manera resintamos la falta de cercanía y por ende tal vez la empatía, ¿no? Que muchas veces esta posibilidad de encontrarnos en el pasillo, esta posibilidad de vernos, pues genera diálogos y genera conexiones de manera natural, ¿no? Y ahora el hecho de estar cada uno en diferentes lugares y tener que deliberadamente agendar cosas para generar la conexión humana, pues ha tenido implicaciones en la manera en la que nos relacionamos. La pandemia creo que también nos hizo darnos cuenta de lo vulnerables que somos, o sea, cómo de un día para otro el entorno cambia y para muchas cosas no estábamos preparados, ¿no? Y nos hemos tenido que ir sobre la marcha, pues preparándonos, poner a prueba nuestra adaptabilidad y darnos cuenta también de cuánto apreciamos el contacto humano y qué tan importante es cuidarlo, prestar atención, generar vínculos y cómo ir construyendo todo esto aún de manera remota. Llama mucho la atención que tenemos pues ya la generación pandemia laboral, ¿no? O sea, muchas personas que han ingresado a las organizaciones en los últimos 2 años
no han tenido contacto humano con nadie, o sea, todo ha sido a través de la virtualidad y podemos notar el estrés que puede generar para una persona el llegar a un entorno nuevo, no conocer a nadie y además tener que hacerlo todo por medios digitales, ¿no? Entonces, pero por el otro lado también creo que la virtualidad nos ha ayudado a amplificar y a evolucionar pues, muchas de nuestras estrategias que a veces las veíamos de una manera y hemos tenido que pues hacer prueba y error, piloto rápido, aprender sobre la marcha y dónde es a través de la comunicación constante que podemos aprender, ajustar y ver lo que estamos haciendo, ¿no? Y se ha vuelto clave estas conexiones, ¿no? Generar deliberadamente espacios donde tenemos que compartir y donde alguien tiene que abrir la puerta de la comunicación para que podamos generar un entorno de confianza, pues se ha vuelto cada vez más importante para el mantener y generar las relaciones interpersonales. Lo que nosotros hemos hecho en PepsiCo, y la verdad es que fue, de alguna manera lo fuimos aprendiendo sobre la marcha, es que todos nuestros foros de comunicación los empezamos a hacer de manera mucho más frecuente. O sea, si por ejemplo teníamos un town hall una vez al mes, se volvieron semanales o cada 2 semanas, en donde lo que buscábamos era y la otra es cambiar el formato, aunque estábamos virtuales, interesante, ¿no? Se vuelve mucho más democrático porque todo aquel que se pueda conectar está invitado. Y entonces esta parte lo que buscamos es generar este diálogo pues abierto, mismo por el chat, ¿no? Que la gente pudiera poner lo que pensaba, lo que le preocupaba y sin filtro, ¿no? Entonces creo que esta forma también genera unas conexiones de otro lugar que no habíamos explorado y nos va llevando a un sentido como mucho más profundo de conexión con líderes, ¿no? O sea, creo que nuestro gran aprendizaje ha sido pues ahora podemos tener un town hall con los líderes una vez cada 2 semanas, nos conectamos todos desde donde sea y podemos preguntar y hablar de todos los temas que queramos, cosa que no hacíamos en el pasado, ¿no? O sea, venían agendas como muy estructuradas, muy determinado cuándo hablábamos, de qué hablábamos, muchas veces era informativo y no se abría este diálogo en 2 vías, lo cual ha ayudado, fíjate, de manera paradójica, a generar cercanía con líderes y apertura y transparencia que de otro modo no lo habíamos logrado, ¿no? Entonces, y creo que también esta parte, y para ir cerrando este punto, nos ha hecho replantear los foros y los medios de conexión, ¿no? Creamos una iniciativa también que se llama PepsiCo para Todos, y lo que buscábamos era comunicar ciertas cosas básicas, como ciertos beneficios, ciertos programas que no todo el mundo tenía acceso, y de pronto nos dimos cuenta que esto se volvió una vía también de intercambio y reconocimiento, en donde no solo lo teníamos que hacer de arriba para abajo, sino era de abajo para arriba y hacia todos los lados, y podíamos compartir cualquier cosa que estuviera sucediendo en la organización. Entonces, con esto lo que digo, y este programa ha impactado a más de 20,000 colaboradores. Entonces, creo que el punto es cómo generamos otras formas, entendiendo que esta es la realidad y que muy probablemente no vamos a regresar a esa que teníamos hace 2 años, y que estos medios híbridos digitales en donde unos están en un lado, otros están en el otro, pero ya no vamos a estar todos juntos en el mismo lugar, nos abre una posibilidad de generar vínculos, pero desde otro lugar, con mucho mayor esfuerzo, yo diría, porque hay que hacer una agenda, alguien tiene que ser el primero en hablar y que no se dan de manera tan espontánea, pero creo que por el otro lado, pues abre pues en la pantalla todo esto es más democrático, ¿no? Todo el que abra su micrófono y quiera opinar, pues tiene el chat y tiene la posibilidad de hacerlo. Entonces yo creo que para cerrar este punto, sin duda, todas las relaciones interpersonales requieren conectar con un poco más de esfuerzo, mucha más estructura, una apertura deliberada que no se va a dar de manera espontánea, pero que creo que poco a poco nos vamos a ir acostumbrando a hacerla más parte de nuestra vida cotidiana, y a los líderes nos da una oportunidad de oro
para abrir estos foros, que se conecte el que quiera, ¿no? Que abramos el chat, que no haya ese filtro de que alguien me esté filtrando las preguntas por si me hacen una pregunta incómoda, no voy a saber qué hacer, que haya esta transparencia, ¿no? Tiene otros riesgos, pero creo que también ganamos mucho por la parte de generar vínculos, que lo vamos a tener que hacer porque ya no vamos a poder hacerlo de otra manera. Entonces, sin duda, yo creo que las relaciones interpersonales es uno de los mayores retos a los que nos enfrentamos. Creo que estamos encontrando darle la vuelta. Nada va a sustituir la conexión humana frente a frente, pero creo que podemos encontrar vías alternas para que sea lo más parecido a esta generación de vínculos, que pues es lo que nos tiene a nosotros en las organizaciones, ¿no? Es a través de eso, y todo lo demás, bueno, es el resultado, pero si no hay esta parte, vamos a padecer muchos otros puntos. Muchísimas gracias, Gaby. Me gusta mucho cómo lo planteas, incluso desde el punto de vista, la naturaleza humana es ser sociables, ¿no? Y finalmente una cuestión es la relación interpersonal cara a cara, y otra el haber sabido aprovechar las oportunidades que la virtualidad nos ha ofrecido. El acercamiento de los niveles de liderazgo, la estrategia con la ejecución a través de toda la estructura de organización, y como bien dices, la posibilidad democrática de que las personas vayan participando es muy importante en términos de la relación organizacional. Y en ese sentido, en esta primera etapa de nuestro panel, donde estamos dando contexto, Salvador, que ya tuvimos una muy buena introducción con Gaby, estamos hablando de organizaciones, de recuperación económica. En ese sentido, en este esquema acelerado de trabajo, con este cambio en la naturaleza del trabajo remoto, híbrido o presencial en algunos casos nuevamente, ¿cómo se debe entender hoy el concepto de alto desempeño en las organizaciones? ¿Y cómo sostenerlo cuando sabemos de antemano que vamos a seguir involucrados, inmersos en un entorno volátil, incierto, complejo, ambiguo, el famosísimo mundo VUCA, que ya se volvió tan popular? Totalmente, Mauter. No, increíble. La verdad es que, haciendo eco de lo que comentaba muy bien Gaby, lo primero que hay que entender es que esta realidad nos alcanzó, ¿no? O sea, lo que nosotros veíamos hace algunos años, en un esquema de unos 5 a 10 años de horizonte, todo se nos vino encima, ¿no? Y la realidad es que por mucho que estuviéramos anticipando muchas cosas, no estábamos 100% listos, ¿no? Pero algo que nos enseñó también la pandemia es que como seres humanos tenemos esa capacidad de adaptarnos, ¿no? Y de a poco hemos ido dando pasos agigantados para alcanzar esta realidad. Y déjame partir el comentario con algunos datos muy interesantes. Fíjate, de acuerdo a la OSD, México, antes de la pandemia, ocupaba el tercer lugar en cantidad de horas trabajo en el mundo. O sea, que seríamos de los top 3 ¿no? países que más trabajamos en el mundo. Después de la pandemia, bueno, digamos, en este año reciente, ¿no? durante pandemia, subimos del lugar 3 al lugar 2, solo por debajo de Colombia. ¡Wow! ¿No? Quiere decir que seguimos trabajando un montón, ¿verdad? Y cuando hacemos ese mismo análisis, ahora desde la perspectiva de productividad, ¿qué tan productivos somos como país en esas horas de trabajo? Ocupamos el lugar 42, de acuerdo a los mismos datos de la OSD. Lo cual, ¿qué nos quiere decir esto, Mau? ¿No, Gaby? Pues, lo que quiere decir es que realmente debemos comprender cómo realmente agregamos ese valor. Cuando hablamos de desempeño en las organizaciones, el nombre del juego se vuelve agregar valor. ¿A quién le estamos agregando valor? Como organización y como individuos, hacia adentro de la compañía y sobre todo hacia afuera de cara a nuestros clientes. Entonces, con este concepto de agregar valor, y por supuesto, estos datos de la OCDE involucran muchos otros aspectos económicos que no controlamos. Pero lo que sí nosotros controlamos desde mi óptica son 3 puntos fundamentales para poder entender cómo somos una organización de alto desempeño en este momento tan turbulento. Lo primero tiene que ver con el liderazgo, pero el liderazgo con propósito. Hoy más que nunca las organizaciones debemos liderar y construir nuestra propuesta de valor, ya sea producto, servicio, de cara a nuestro consumidor, a través de un propósito mayor. Y utilizar ese propósito como un eje rector y central de todo lo que hacemos en la compañía. Nosotros hoy, por ejemplo, en Newell Brands, venimos de diferentes integraciones de varias compañías. Y recientemente, este año, relanzamos nuevos valores. Pero estos valores van alineados a un propósito fundamental que tiene que ver con
generar momentos de gozo en la vida cotidiana de nuestros consumidores, a través de nuestras marcas. Cuando uno empieza a entender la conectividad que existe en mi día a día de trabajo, no simplemente generar facturas, no simplemente contratar a una persona, sino realmente esto tiene un impacto al final de mi cadena de valor en entregar un momento de gozo, de placer en las familias, radicalmente tu pensamiento es totalmente distinto, porque no pasas las 8 horas de trabajo haciendo una actividad, sino estás implementando toda tu capacidad humana en beneficio de un propósito mayor. El segundo concepto tiene que ver con flexibilidad. Y la flexibilidad es el nombre principal que hoy en día, en la realidad que enfrentamos, va a generar la mejor o la mayor cantidad de compromiso o niveles de engagement en tu organización. Cuando las organizaciones tienen gente comprometida, 100% enfocada en este propósito, automáticamente tu productividad, tu desempeño se incrementa. Y hoy lo que debemos de entender todas las organizaciones es que las necesidades que tiene Mauricio, que tiene Salvador, que tiene Gaby, que tiene cualquier persona en el mundo son totalmente distintas. Y en ese ambiente que tanto mencionamos, ¿no? El VUCA, pues muchas más variables juegan, ¿no? Entonces, debemos entender que hay gente que quiere estar mayormente en la oficina, hay gente que quiere estar mayormente en su casa, hay gente que quiere estar en una modalidad híbrida, hay gente que desea invertir más en su desarrollo, en su entrenamiento, o hay gente que quiere invertir más en su bienestar, en sus tiempos libres, en su balance de vida. Entonces, entender que esa flexibilidad es lo que realmente detona los niveles de engagement en las compañías es fundamental. Nosotros, por ejemplo, hoy en Newell estamos ya evaluando en esa misma bolsa de beneficios que tenemos, cómo podemos flexibilizar lo más posible, de tal manera que sean trajes más a la medida, ¿no? ¿Qué quiere Mauricio en esta organización? ¿Qué está buscando Salvador? Oye, Salvador está buscando más beneficios médicos, beneficios de entrenamiento, su carrera. Hay aquellos, hoy lo sabemos, ¿no? Que buscan hasta beneficios para sus mascotas, ¿no? Entonces estamos entendiendo cómo esa flexibilización para generar el engagement se vuelve muy importante. Y por último, y no menor, tiene que ver con ese eje rector que nos va a poner orden en toda esta flexibilización, es la cultura. Y la cultura de trabajo entendida no solamente con que existe un buen ambiente laboral, que es muy importante. No, entendiendo la cultura es el eje rector que te define en las acciones, comportamientos de tu organización para conseguir ese propósito mayor. Entonces, en todo este ambiente de flexibilidad donde cada uno decide qué es más importante, siempre existe ese marco de referencia donde nos lleva un mismo camino, que es innovar, centralización en el cliente, que es lo que define tu cultura. ¿A qué te dedicas? ¿Cómo vas a llegar a esos resultados definidos por tu propósito? Por ejemplo, si yo digo, yo quiero innovar en mi organización, bueno, si todos mis incentivos, mis políticas no están orientadas a que mi gente pueda innovar, yo les garantizo que no vamos a innovar. Sino por todo el contrario, yo me aseguro que en todas mis iniciativas, en esos foros de diálogo que hablaba muy bien Gaby, toco todo el tiempo de la innovación, mis incentivos los llevo a la innovación, claramente voy a desarrollar esa cultura que me va a permitir dar esos pasos acelerados en mi innovación, ¿no? Si ese fuera el caso, ¿no? El objetivo de innovación. Entonces me gustaría aterrizar este punto sumarizando estos 3 conceptos fundamentales, ¿no? Para generar alto desempeño tengo que generar valor a través de mi propósito, un liderazgo con un propósito mayor, a través del engagement de mi organización, centrado en la gente, donde la flexibilidad es la llave de este engagement hoy en día. Y tercero, muy importante, asegurar que mi cultura es lo que me permite realmente envolver todos estos factores y garantizar que vamos todos hacia el mismo rumbo. Extraordinario, Salvador, y gracias por ese resumen final que nos da perfectamente bien idea de lo que estamos conversando. Y seguramente quienes nos están escuchando y viendo ahora en este momento, pues ya tienen aquí varios tips y varias ideas como para empezar a reactivar en sus organizaciones lo necesario hacia la consecución exitosa de objetivos, ¿no? Sí, oye, y si me permite sumar un punto. Por supuesto, adelante, nada más, Gaby. Ahora que te estaba escuchando, Salvador, estaba también pensando en este tema y todos estamos oyendo y leyendo mucho esto de The Great Resignation, ¿no? Claro. Que viene como que esta ola de renuncias y cómo el engagement se vuelve ahorita el tema, ¿no? Central de muchas cosas, crucial, como bien lo mencionabas. Pero el artículo de McKinsey de The Great Resignation que habla de
Pues esto no es nuevo, o sea, la gente ha querido lo que ha querido siempre, ¿no? Lo que pasa ahora, y al punto que tú decías, es que viene algo que nos hace replantear las prioridades y que la búsqueda de propósito se vuelve mucho más fuerte, viniendo de una crisis y de 2 años de tanta pérdida. Entonces, creo que nos mete un factor a nosotros como recursos humanos, que es esto de ayudar a las personas a lidiar con todos los otros aspectos de su vida, ¿no? No nada más en la parte laboral, sino hoy que siguen siendo seres humanos integrales, pero que estamos metidos en sus casas, ¿no? Y que sabemos exactamente que si tienen hijos y que si fueron a la escuela, que si no hay escuela, que si ya los regresaron, que si alguien se quedó sin trabajo, que si perdieron algún miembro de la familia. O sea, creo que todo eso nos viene a hacer como esta parte de replantearnos como seres humanos, priorizar y que buscar un sentido mucho mayor. Yo sí me llama la atención este tema de las renuncias de gente que no te esperabas, ¿no? Y que de pronto es como que te fuiste, pero tenías un futuro brillante aquí, sí, pero quiero replantear mi vida, ¿no? O sea, después de estos 2 años y después de todo lo que hemos vivido, creo que a todos nos movieron fibras muy profundas y hay una necesidad de replantear y decir, ¿por qué voy a pasar 8 o 10 horas en un lugar si no veo que construya algo mayor hacia lo que yo estoy buscando, ¿no? Exactamente. Entonces vienen temas desde la pirámide de Maslow que nos vamos ya a temas como de mucho más elevados y que van mucho más profundo en la persona, y es algo con lo que hoy tenemos nosotros que no podemos no verlo y tenemos que incorporarlo en nuestra gestión, ¿no? Nada más quería incluir esto. No, excelente punto, Gaby. Y si puedo complementar algo que me pareció muy interesante que Gaby Yo estoy aquí encantado con la conversación. No, sí, se está poniendo buena. Pero no, la realidad es que el Great Resignation, como bien dices, Gaby, fíjate que nosotros en las encuestas de salida que hemos hecho recientemente, porque sí, obviamente nos ha impactado, afortunadamente no en niveles como estamos viendo en el resto del mundo, pero sí hemos tenido un incremento. Cuando tú hablas con la gente, fíjate que hay un fenómeno muy particular que se está dando y es como que la gente te dice, necesito un refresh. O sea, cuando tú hablas, oye, ¿a dónde te estás? O sea, ¿qué no te gustó de acá y por qué estás optando por una opción fuera? Y hay mucha similitud entre el trabajo que tenían y en el que están yendo. Y el común denominador es como un fresh, o sea, como un nuevo comienzo, ¿no? O sea, esta necesidad de decir, me gusta la compañía, me gustan las marcas, pero ¿sabes qué? Ya quiero hablar con otro jefe, o ya quiero hablar de otros productos, o quiero hablar de otros temas, ¿no? En la misma función, casi, digamos, muy similar compensación, pero quiero un nuevo comienzo. Y fíjate que a mí me ha llevado a la reflexión de entender que en esta flexibilidad, también como organizaciones debemos de entender, ya hay modelos muy padres que ha desarrollado, por ejemplo, Deloitte y otras consultoras también, sobre ese tema de generar grupos más de colaboración, más que de roles. O sea, más que generar funciones establecidas, ir migrando hacia una organización en esa flexibilidad donde tú generes redes de colaboración. Entonces hoy, a lo mejor yo soy experto en talento, pero puedo participar más en un proyecto que vaya desde la reforma laboral hasta proyectos mucho más de largo plazo, como la generación de nuevos capabilities para mi fuerza comercial, ¿no? Entonces no tengo que necesariamente que cambiar de rol, pero sí voy migrando en mis equipos de trabajo. Y eso permite en esta nueva esquema que estamos viendo de trabajo, esta naturaleza, pues también te da oportunidad de que la gente dentro de tu misma organización tenga estos refresh que son muy necesarios y que hoy más que nada, con tanto tiempo conectados, tanto tiempo, lo decía muy bien Gaby, ¿no? Viviendo todos esos temas en casa, la señora del trabajo, mi trabajo, mis situaciones enfermas, gente enferma, pues te lleva a tener que buscar esos espacios, esos oasis, que creo que como organizaciones tenemos que ir buscando a que nuestra gente pueda tener mayor oportunidad, ¿verdad?, de participar en diferentes actividades, ¿no? Extraordinarios los puntos que están tocando, Gaby, tú, de verdad me llama mucho la atención. Y si vamos reagrupando un poco las variables que ustedes están comentando, empezamos con algo de contexto donde Gaby nos hablaba de liderazgo, comunicación, conexión con la gente, participación. Tú tocas el tema de propósito, flexibilidad con compromiso, engagement y el tema de cultura. Y esto nos lleva también a que a nivel individual, profesional, te replanteas, ¿estoy en el lugar que quisiera estar o debería estar en otro lado? Aun y cuando, según te entiendo, prácticamente sigue haciendo lo mismo. Todo esto, incluso en el estudio también de McKinsey se habla de refrescar el propósito. Ahora me recordaste ese concepto que sale en ese estudio,
porque es precisamente un replanteamiento del para qué y el por qué. Claro. No solo como organización, sino yo mismo como en qué estoy. En ese sentido, a los dos les preguntaría, y si quieres empezamos contigo, Gaby, y luego seguimos con Salvador. Aquí estamos hablando de reactivación económica. Todo este replanteamiento de el por qué y el para qué estoy aquí, la organización misma refresca su propósito, los líderes refrescan su rol, tienen que guiar, tienen que inspirar en un entorno incierto. ¿Cómo toda esta complejidad que estamos viviendo debe ser conducida, manejada, encauzada, de modo que la organización misma, la sociedad misma, el país, empiece a vislumbrar una reactivación económica un poco más sólida? Porque finalmente todos estamos de acuerdo, de aquí nace la reactivación económica, de la fuerza productiva, el talento del país, que sin duda sí tenemos, no hay duda de ello, pero ¿cómo conjuntamos las variables que ustedes han comentado para lograr esa reactivación? Gaby, ¿qué opinas? Sí, no, y mira, y creo que el tema es fascinante, ¿no? Porque creo que es interesante hablar de esta reactivación económica y cuando yo me pongo a pensar, nosotros nunca paramos, pero y cómo, quiénes fueron los que han empujado y mantenido a las organizaciones en medio de esto, ¿no? Y que normalmente son aquellos que trabajan en la calle y llevando nuestros productos, ¿no? Y que al final gracias a ellos, nos debemos a ellos, ¿no? Entonces creo que en esta combinación de variables de las que hablábamos, creo que hay un compromiso en este continuar y en este seguir empujando a salir de este bache, ¿no? Hay baches más profundos que otros, pero creo que en este sentido es cómo seguimos generando nosotros, primero, mantener la continuidad operativa de nuestro negocio. Y creo que ahí, o sea, simplemente si miramos hacia atrás, en lo que antes lo dábamos por hecho, que la gente saliera a vender, se volvió una labor titánica de cuidado, de protección, para que pudieran los que están allá afuera seguir vendiendo y a volcar a la organización a protegerlos y a cuidarlos, ¿no? Cosa que me parece que ha sido un aprendizaje muy interesante y muy congruente. Creo que los tiempos invitan a mucha congruencia en términos de quiénes son quienes están al frente, al pie del cañón, sacando las organizaciones adelante. Y no nada más son los que están en las oficinas, sino también los que están allá afuera, ¿no? Y cómo, sobre todo, cómo continuamos en medio o sea, yo veo todo lo que viene en el próximo año y en el siguiente, una cantidad de variables que fuera como, o sea, que lo veo como un tsunami por el contexto, ¿no? En términos laborales, en términos regulatorios, en términos de commodity, o sea, miren todas las variables que vienen y al final también tenemos que seguir cuidando a nuestra gente y tenemos que seguir generando empleos y tenemos que seguir yéndonos hacia adelante, lo cual no nos queda de otra, yo creo, que más que en este sentido replantear, creo que muchas de las cosas de cómo venimos operando y cómo hacemos negocio, ¿no? Por ejemplo, en PepsiCo traíamos una estrategia de e-commerce, ¿no? Que la estrategia de e-commerce iba a tomar 3 o 4 años para llegar a donde estábamos y de pronto en 4 meses hubo un plan espectacular, ¿no? Y que creo que eso nos hace darnos cuenta de lo complejos que podemos ser muchas veces y necesariamente, o sea, creo que y al punto que también comentaba Salvador, es la gente está cansada de la burocracia, ¿no? La gente está cansada de lo largo de los procesos, la gente está cansada de tener que cueste tanto trabajo que las cosas sucedan, y creo que ahí hay una parte de poder decir cómo podemos ser más ágiles, cómo podemos establecer plataformas de colaboración. Creo que también nos dimos cuenta que a veces pensamos que somos competidores en el mercado. Pues sí, nuestros productos compiten, pero para generar un mejor país y para generar mejores condiciones, ahí no deberíamos de competir, y que creo que en la medida que podemos encontrar mecanismos de colaboración y mecanismos de generación de plataformas, nos va a ayudar a todos a ser mucho mejores, ¿no? Hay una iniciativa y no saben a veces qué trabajo cuesta
el que nos quitemos estos paradigmas de todo lo que no se puede. Yo creo que tendríamos que, ojalá logremos capitalizar que en estos 2 años, millones de cosas que pensamos que no se podían, sí se pudieron, ¿no? Y cómo entonces generar este mindset de enfocarnos hacia el cómo sí, ¿no? Cómo sí construyo con el de al lado, cómo sí puedo generar diferentes plataformas. O sea, así como nos hemos organizado para cuidar a nuestra gente, para conseguir vacunas, ¿por qué no nos podemos organizar para llegar de una manera distinta a nuestros clientes y a nuestros consumidores? ¿Por qué no generar plataformas de intercambio, ¿no? Y al punto que les iba a contar es, estamos empujando una iniciativa que es, hagamos intercambios de empleados, ¿no? O sea, tú mándame a 2 de tus empleados a vivir en PepsiCo 6 meses o 1 año y yo te mando a 2 que aprendan de la industria del consumo y que aprendan de estos capabilities que seguramente les va a servir en su otra industria. Y hacemos un acuerdo y los dos, y ya no se tienen que ir de compañía. Nosotros abrimos estos puentes para que uno se vaya a un lado y otro se vaya al otro y aprendan. Pero creo que uno de los principales, retos que tenemos es romper estos paradigmas, ¿no? Esta mentalidad de medio de silo, de mucha más competencia que de colaboración. O sea, no creo que todavía somos una comunidad, todavía no somos un país de comunidad, ¿no? No somos un país de colaboración. Normalmente somos el de, pues yo veo cómo le hago yo, y pues ojalá que los de al lado puedan, ¿no? Y que creo que en la medida en que nos hemos dado cuenta que ante crisis y ante muchas cosas generamos puentes y vínculos de mucha mayor colaboración y confianza, y que creo que nos falta mucho todavía, ¿no? En ese sentido. Entonces, yo creo que tenemos que enfocarnos mucho. Hay muchas cosas por hacer, pero creo que lo primero es cómo hacemos para que no se nos olvide todo lo que aprendimos los 2 años anteriores en términos de agilidad, en términos de colaboración, en términos de humanidad. ¿Y por qué no lo llevamos como parte de nuestra mentalidad operativa, ya incorporado como la forma en la que hacemos las cosas? O sea, ¿por qué nos tenemos que esperar a que haya una crisis? O esta parte de volcar toda una organización a proteger a nuestro frontline, ¿no? Pues si ellos son los que venden y están afuera todos los días, pues deberíamos estar siempre todos volcados en cuidarlos, porque ellos son los que llevan adelante nuestro negocio, ¿no? Entonces, creo que hay muchas cosas que replantear en el sentido de cómo operamos y cómo gestionamos, muchas cosas por incorporar ya en nuestro ADN y que no tengamos que esperar a que se genere una crisis para encontrar estos mecanismos de colaboración y de trabajo hacia adelante por nosotros como individuos, nosotros como organizaciones, pero también nosotros como país. O sea, hay muchísimo aprendizaje, ¿no? En ese sentido. Sin duda. Sin duda. ¿Cómo ves lo que nos no, dice totalmente. Gaby? No, creo que los... Por favor, Salvador. No, gracias, Mauricio. No, creo que los puntos que toca Gaby estoy totalmente de acuerdo. Si pudiera agregar un par de puntos adicionales que me parece relevante en la charla de cómo reactivarnos y partiendo de lo que decía Gaby, de cómo mantener nuestra operación muy activa, yo creo que hay un tema también de priorización como organización y que tenemos que influir los líderes de talento en replantear nuestras prioridades de inversión, ¿no? Hemos hablado mucho, por ejemplo, de la automatización de muchos procesos. Desde mi óptica, sin duda, es un proceso de transformación que tenemos que empujar por varias razones, ¿no? Primero, eso nos limita la exposición de nuestros frontline employees a través de la automatización de muchos procesos. Y sobre todo también financieramente nos genera mucha caja, ¿verdad? A largo plazo, la cual es muy importante no verla como un flujo de caja que va directo a la bolsa de accionistas o de rentabilidad, sino más bien cómo logramos nosotros reinvertirla en nuestro talento, ¿no? Fíjate, un dato muy interesante. El 65% de los niños que hoy van a las escuelas se van a dedicar a profesiones y trabajos que hoy ni siquiera existen. Entonces eso nos habla de y ese dato lo tengo antes de pandemia. Seguramente esto, como hemos hablado, se va a acelerar muchísimo. Entonces, yo creo que las organizaciones tenemos una obligación de reinvertir esos recursos en realmente desarrollar las capacidades de nuestra organización, ¿no? Hablaba Gaby de un ejemplo muy interesante de e-commerce, sin profundizar por ahora en ello, pero sin duda hay gaps que tenemos que ir cerrando y que como organización lo mejor que podemos hacer para reactivar la economía es invertir en nuestro talento. Es seguir invirtiendo en esa capacidad de agilidad, de adaptarse, de tomar mejores decisiones, de poder ser más eficientes y sobre todo de seguirlos cuidando, ¿verdad? En este ambiente que además de complejo ahora se vuelve hasta muchas veces peligroso, ¿no? Para la gente decir, bueno, voy a hacer mi actividad, ¿cómo voy a cuidar? Bueno, pues hay muchas formas de cuidar, proteger y sobre todo reinvertir todos esos beneficios que podemos encontrar en la automatización y en los procesos de transformación
en realmente desarrollar o seguir desarrollando el talento de nuestra organización. Y es que sí, de verdad, quienes manejábamos en academia el tema del mundo VUCA, volatilidad, incertidumbre, complejidad, ambigüedades, pues lo veíamos y los alumnos lo recibían como algo más teórico que real, ¿no? Claro. Quizá un poco de toque a la realidad, pero lo veíamos más como algo teórico. Sin duda, eso también se ha replanteado. Y por eso esta complejidad de variables como las que plantean Gaby y tú esta tarde. Si buscamos la reactivación económica, se me quedó muy grabado. Hace unas 3 semanas me encontré con el presidente y fundador de una compañía muy importante, muy importante. Lo primero que me dijo al saludarme, antes de decir buenos días, etcétera, fue: Mauricio, qué importante es trabajar con la gente. Lo que antes decíamos que la gente era lo más importante, hoy ha salido a flote como una realidad absoluta. Uh-huh. Y me acuerdo en este momento de ello, por lo también la palabra que incluía Gaby en su comentario, congruencia. Y creo que los líderes y las personas, los individuos, los profesionales, sea cual sea tu ocupación, tienes más posibilidades de éxito, de posicionamiento, de crecimiento, si eres congruente. Lo que comentas también, ahí los estudiantes hoy de primaria no sabemos en qué vayan a trabajar. Hace 15, 20 años, tú me decías, un científico de datos decía, no sé, ¿qué es eso? Claro, ¿no? claro. Y hoy son muy bien pagados, están muy bien posicionados y de hecho muchos rigen nuestra vida. Correcto. Entonces claro. Hay que cuidar este mundo digital. Ustedes mismos han traído, Gaby, tú, temas a la mesa. Estamos acercándonos ya al final del panel. Pero no quiero que cerremos esto sin reflexiones, sin ideas genéricas, por toda también la diversidad y complejidad que la economía en México tiene. Hay empresas que han sido muy exitosas enfrentando la pandemia, hay empresas que lamentablemente incluso han desaparecido, hay empresas que lo están sufriendo todavía y han tratado de agrupar a su talento de la mejor forma, de tal manera que puedan tratar de salir adelante, sobrevivir y luego ya pensar en un crecimiento. En todo esto, y ustedes como expertos en gestión de talento, ¿qué aprendizajes, qué lecciones pueden compartir a quienes nos están viendo y escuchando como elementos fundamentales en la gestión de talento, viendo y el objetivo que tenemos de reactivarnos, de volver o de aprovechar las buenas oportunidades que también la pandemia ha traído, hay que reconocerlo, ya lo han expuesto ustedes aquí muy bien, esa agilidad organizacional, ese conocimiento más cercano de las personas que integran la organización, etcétera. ¿Qué aprendizajes, qué lecciones, qué comentarios, qué reflexiones pueden compartir con quienes nos escuchan y nos ven? Gaby, empezamos contigo. Sí, buenísimo. Infinidad, yo creo, ¿no? O sea, yo creo que estos 2 años, no sé para ustedes, pero para mí ha sido no maestría, doctorado en temas de psicología, de desarrollo humano y de gestión de gente, ¿no? Y que creo que primero porque cuando en épocas de crisis me parece que rápidamente sale de lo que las personas están hechas. Es impresionante, ¿no? El que se asusta y sale corriendo, el que se planta y está ahí, o sea, las personalidades surgen, ¿no? Y creo que es muy interesante, y ha sido muy interesante ser responsable de la agenda de recursos humanos en medio de poder ver todo lo que una crisis le genera a la gente, ¿no? Y dónde sabes y dónde buscas todas esas que te van a ayudar a salir de la crisis. A mí me ha parecido interesantísimo el tema de esos líderes que se plantaron, y líderes me refiero, no importa el lugar de la organización, que decidieron tomar un rol de liderazgo, y otros que tenían un rol de liderazgo y decidieron tomar un rol de víctima, ¿no? Y a quiénes necesitas, en dónde y cómo le haces. Entonces creo que lo primero es esta parte del entendimiento de las personalidades ante una crisis, para poder saber con quiénes cuentas y cómo rápidamente te organizas. Creo que uno de los puntos importantes tiene también que ver con
con este tema de la generación de confianza. O sea, hablamos de confianza, cuando hablamos de vínculos y de relaciones interpersonales, creo que uno de los primeros elementos que se pone sobre la mesa es la confianza. Y creo que y la confianza va en dos vías, ¿no? En medio de esto yo sentía a una organización mirándonos a los líderes, esperando que nosotros les dijéramos que iban a estar bien y qué teníamos y qué íbamos a hacer y cómo lo íbamos a hacer, ¿no? Y creo que por el otro lado nosotros rápidamente teníamos que organizarnos para dar esa confianza en la medida de lo posible de lo que estábamos haciendo. Entonces creo que cómo se va generando los espacios de confianza y cómo son tan importantes como un elemento fundamental para la generación de todo lo que viene hacia adelante. Creo que también otro de los grandes aprendizajes, espectacular, y por eso me encanta la función de recursos humanos, creo que hoy más que nunca nos quedó claro el lugar que tenemos en la mesa, ¿no? Y todo ese profesional de recursos humanos que no se bajó los pantalones y se sentó con su comité ejecutivo a meter presión en términos de sí importa la venta, pero importa también nuestra gente y no es uno sobre el otro, y cómo generamos el contrapeso para que las decisiones se tomen en base a lo que es lo correcto y lo congruente, y no por vender más pongamos en riesgo a nuestra gente. Y es ahí donde creo que la cosa se pone muy buena para nosotros en términos de recursos humanos, ¿no? De ser nosotros los que busquemos priorizar la agenda de gente, no importa qué, aún entendiendo que esto es un negocio y tenemos que vender, ¿no? Y cómo nos aseguramos que en cualquier momento las decisiones están tomadas con esa óptica y con esa mirada, que no siempre sucede, ¿no? Y que creo que también la otra reflexión que tengo, que me parece que el liderazgo toma un rol increíble en este momento, ¿no? Porque es ese líder, o sea, ya se acabó ese rollo de jerárquico, ¿no? De que como es el jefe y es el que más años tiene y es el que tiene el puesto más alto, es al que le creo. Creo que en este tema donde hay tantas cosas en juego, es donde la congruencia, la empatía, la cercanía, la confianza juegan un rol más importante, donde tenemos como líderes una obligación, una responsabilidad de conocer profundamente a nuestra gente. O sea, ya no es que sepas cómo se llama y si tiene hijos, o sea, con quién vive, cómo la pasa, si tiene los elementos, cómo está. O sea, hay muchas más cosas que tenemos una responsabilidad como líderes de conocer sobre nuestra gente para poder saber cómo me comunico, cómo de alguna manera integro todas estas diferencias. Por eso decía hace unos días que creo que la inclusión es también parte del nombre del juego, ¿no? O sea, como el que tiene 5 hijos y está en su casa y gritan todo el tiempo cuando estás conectado en Zoom, y el que tiene otra circunstancia, y cómo encontramos espacio para todos, y cómo también, incluso en este tema, ¿no? de la automatización y de la transformación, pues cómo también ayudamos a nuestra fuerza laboral a que al upskill y reskill, ¿no? Que aprendan todo esto nuevo para que sigan siendo vigentes. O sea, también nosotros tenemos en las organizaciones una responsabilidad de ayudar a nuestra gente a que siga siendo vigente. Eso no quiere decir paternalista que les vamos a hacer su trabajo, ¿no? Hay de generar plataformas de aprendizaje y de crecimiento para que la gente tenga de dónde, ¿no? Creo que y con esto cierro este punto, nos dimos cuenta de la capacidad de adaptabilidad de mucha gente, ¿no? De cómo rápidamente entendió el entorno, adaptó sus circunstancias y hizo lo mejor que pudo en medio de todo esto, ¿no? Y la verdad es que eso es valiosísimo, y creo que también hay esta parte muy vulnerable de la gente en donde también espera que su organización y sus líderes en momentos así les diga cuál es el camino, cómo es generar congruencia y compromiso, y vamos todos para adelante. Entonces, yo creo que las 4 cosas con las que resumiría es adaptabilidad y agilidad, impresionante, teniendo al ser humano al centro, como ser humano integral, ¿no? Como el que es mamá, papá, hermano, todo lo que sea es parte de quién es, ¿no? Mentalidad de crecimiento, o sea, no hay espacio para víctimas, no hay espacio. Acá todos tenemos, desde el lugar que tenemos, poner nuestro granito de arena, proponer y jalarle, porque si no, no hay forma de que 15 líderes jalen a una organización de 50,000. O sea, si todos no ponemos la pila y nos ponemos protagonistas desde donde nos toca, esto no va a suceder, ¿no? Creo que la parte de flexibilidad, que me encanta porque ahora
esa será la nueva regla del juego, flexibilidad en todo, en multigeneraciones, en formas de comunicarnos, formas de interactuar, formas de gestionar nuestro negocio y sobre todo en medio de todo esto la empatía, o sea, entender que todos pasamos por momentos difíciles, que unos nos toca un rol y otros nos toca otro rol, pero eso no quiere decir que no hay una cantidad de variables con las que estamos todos lidiando, pero en la medida que podamos hablarlo y en la medida que podamos encontrar una manera de atender todas estas otras cosas que están pasando, podemos estar mucho más enfocados, trabajar, ser más productivos y sobre todo estar más contentos. ¿Quién no está más contento en un lugar donde te sabes cuidado, donde te sabes apreciado, donde sabes que lo que te dicen es lo que es y que no te van a decir una cosa y mañana en 3 días aparece otra cosa que no te imaginabas y que va totalmente, que te saca de contexto? Entonces yo creo que eso es, yo diría, entre otras muchas reflexiones, las más importantes que yo quiero capitalizar y que yo espero que sea que se hayan quedado en la manera en que gestionamos todos de aquí para adelante. Pues muchísimas gracias, Gaby, gracias por tu participación. Salvador, nos toca cerrar el panel contigo. Por favor, adelante. No, muchas gracias, Mauricio. Sí, mira, la realidad es que algo que todos aprendimos es que la capacidad de adaptarte es lo que realmente en el tiempo te hace vigente, ¿no? Y hoy lo vimos con todo este contexto. Las compañías que pudieron adaptarse lo más rápido posible a su entorno, y así va a seguir siendo cada vez más acelerado, van a ser los ganadores del juego, ¿no? Y creo que hay algo que me gustaría dar este mensaje directamente a todos los CEOs, a todos los empresarios de este país. Las cosas suceden a través de la gente. No son las marcas, no son esos ejecutivos solamente de cerebros súper poderosos que planean una estrategia, sino las cosas se ejecutan a través de la gente. Y nosotros decidimos, como líderes, qué tipo de gente queremos que ejecuten esos planes. Gente que esté contenta, gente que esté comprometida, gente que entienda el propósito, o simplemente gente a las cuales nosotros decidimos cómo tratar, cómo definir, a qué horario van, en qué condiciones van, y que lo último que está en la agenda es la gente. Entonces, para mí es bien importante eso, que los líderes de este país comprendan que todo sucede a través de la gente. Y ahí es donde jugamos, como le decía muy bien Gaby, este liderazgo sumamente profundo. Yo tuve oportunidad de escribir un artículo justo cuando arrancaba la pandemia el año pasado y le llamaba en inglés Leadership that doesn't serve is out of service. O sea, el liderazgo que no está para servir está totalmente fuera de servicio. No existe. Entonces, hoy más que nunca la gente nos pide a gritos soporte. Un liderazgo cercano que entienda sus circunstancias y que está aquí para ayudar a solventar todos sus inconvenientes, todas sus problemáticas para que puedan ser exitosos. Entonces, si tengo un problema porque tengo una situación personal en mi casa, si estoy apanicado por la situación que está pasando el COVID, si tengo miedo por perder mi trabajo, si no soy valiente para poder implementar cosas, innovar, alzar la voz, decir lo que no está correcto, nosotros como líderes tenemos la obligación de servirles para ayudar a derribar todas esas barreras y que la gente realmente pueda sacar todo ese potencial que lleva dentro. Pues con estas reflexiones nos quedamos. La verdad es que ha sido una serie de ideas extraordinarias, muy actuales, muy para el corto, mediano plazo, una gran exigencia para que el líder incluso tenga mucha mayor conciencia de sí mismo, creo yo, de qué es aquello que lo distingue como líder y qué es aquello que debe mejorar para justamente poder organizar todo lo que aquí hemos comentado. Nuevamente, nuestro agradecimiento a Mundo Ejecutivo por esta gran oportunidad de compartir ideas. La gente hoy es lo más importante, no es un dicho, es una realidad. Lo hemos analizado en este panel con dos grandes personalidades y líderes de opinión en el mundo de los recursos humanos. La licenciada Gabriela García Cortés, vicepresidente senior de PepsiCo Alimentos en México, y el licenciado Salvador Ortega, director de Recursos Humanos para América Latina de Newell Brands. Muchísimas gracias, Gaby y Salvador. Gracias, Mauricio. Una gran oportunidad de escucharlos. Muchas gracias. Y nos veremos en una próxima oportunidad. Hasta luego.